Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Alexander von Humboldt. Von Humboldt es uno de los grandes geógrafos y naturalistas de la historia occidental, de la historia del mundo occidental. Realmente nació en Berlín en el año 1769 y murió en la misma ciudad en 1859 a la edad de 89 años. Podemos decir que también que fue un gran explorador, también fue un gran astrónomo y exploró gran parte de América Central y del Sur en sus expediciones. Desde 1799, por ejemplo, llegó hasta el año 1804, junto con su amigo y botánico y médico francés Jacques Alexandre Bonpland, pues a la costa de Venezuela la exploraron, los ríos Amazonas y Orinoco, que también los exploraron, y gran parte de Perú, Ecuador, Colombia y México. Ciertamente, pues en esta expedición, por ejemplo, recopiló muchísimos datos, diríamos, de animales, de plantas, y también, por supuesto, en el sentido de buscar también datos geográficos que sirvieran para posteriores descubrimientos y exploraciones, y en ese sentido diríamos que tomó nota de muchas características geográficas, como ya dije, también respecto a animales, plantas, a nivel botánico, a nivel zoológico, y realmente fue una expedición muy provechosa. De hecho, se dice que cuando regresó de esta expedición por el Orinoco y el Amazonas, fundamentalmente, sus baúles estaban llenos de varios cuadernos con notas, numerosos bocetos de animales, plantas, etc. Y también, por supuesto, con observaciones astronómicas, además de geológicas, y pues también incluso más de 60.000 ejemplares de plantas que había recopilado y guardado en esos baúles. Por lo tanto, fue una labor gigantesca la que realizó en condiciones a veces muy duras, en el Amazonas, en el Orinoco, etc. Más de 50 años después de esta expedición, Humboldt publicó también muchos libros basados en sus experiencias de esta expedición. Cosmos fue su libro más vendido y ha sido traducido a muchísimos idiomas. Como resultado de sus expediciones, pues fue elegido miembro de la Sociedad Filosófica Estadounidense en Filadelfia y también, por supuesto, de la Academia de Ciencias de Prusia en Alemania, y la correspondiente Academia de Ciencia Francesa le puso también el apodo muy merecido del nuevo Aristóteles, por su labor clasificatoria, por sus descubrimientos, sus análisis, sus observaciones y su sabiduría. Realmente, a partir de ahora lo que voy a hacer es comentar algunas frases, unas pocas frases de Humboldt, para dar mis opiniones al respecto, o mis interpretaciones sobre esas frases, ya desde un punto de vista incluso actual. Dice en una de sus frases lo siguiente, Humboldt: la cosmovisión más peligrosa es la de aquellos que nunca han visto el mundo, efectivamente, porque él, si por algo destacó, además de por ser un gran explorador, naturalista, geógrafo, etc., un científico en toda regla, por tanto, destacó especialmente porque tenía una mente muy abierta, una mente enciclopédica en la que había reunido multitud de conocimientos de todo tipo. También se interesaba mucho por la filosofía, por supuesto, y por todas las artes, no solamente por la geografía, la biología, la zoología, la botánica, etc., o la astronomía. Y, claro, él estaba en contra de cualquier tipo de fanatismo y también aspiraba a ofrecer su saber, sus conocimientos, que eran amplísimos y profundísimos, a todo el mundo, a todas las personas que lo escucharan o que lo leyeran, etc. De hecho, se sabe, por análisis de su biografía, etc., y porque ha salido publicado, que incluso en una etapa de su vida en Berlín, pronunciaba conferencias de una media hora o charlas por las noches a distintos grupos sociales dentro de Berlín, a distintos salones, etc., y para difundir de esa manera más sus conocimientos, sus ideas, sus planteamientos, sus proyectos científicos, etc. Y eso es algo muy útil, y realmente demuestra su interés por todo, su curiosidad universal, y que también era, por supuesto, un polímata. Otra frase que se puede comentar de Humboldt es la siguiente: la comprensión de la naturaleza universal proporciona un deleite intelectual
y una sensación de libertad que ningún golpe del destino ni ningún mal pueden destruir. Efectivamente, él cuando hizo sus expediciones, no solamente a América del Sur, fundamentalmente, sí, América en general, sino también a Rusia, etcétera, y a otras partes del planeta, pues siempre pues eso le produjo una gran satisfacción, diríamos, como intelectual que era, y por supuesto sintió plenamente lo que era la naturaleza, con sus dificultades, también con sus cosas muy positivas, por supuesto, y sobre todo lo que él señala, la sensación de libertad en contacto con lo natural. En ese sentido, diríamos, eso da una alegría interna indescriptible a Humboldt, y realmente tenía también una fuerza y una energía realmente envidiables, hasta ya que se fue haciendo más mayor, en que tuvo que dejar de viajar de esa manera tan frenética y tan intensa, pero realmente la mayor parte de su vida pues la dedicó al conocimiento de la naturaleza, al conocimiento en general, y eso pues fue una fuente de satisfacciones para él, no solamente por el contacto directo con la naturaleza, sino también por el disfrute de aprender, de enseñar, etcétera, etcétera. Otra frase que también se puede comentar de él, de Humboldt, es la siguiente: no es digno del hombre aceptar con naturalidad lo que es propio de la naturaleza. En ese sentido, esta frase se puede interpretar de varias maneras, pero realmente el hombre, con sus inventos, con sus aparatos tecnológicos o técnicos, que ya empezaron a surgir sobre todo de una manera más extensa y más clara precisamente en la primera mitad del siglo XIX en la que él vivió, ya que murió en el año 1859, pues los instrumentos, los útiles científicos o técnicos sirven para mejorar la vida humana. También, por supuesto, proporcionan una ayuda indispensable a la ciencia para conocer mejor la propia realidad del mundo, y en ese sentido, pues aunque la naturaleza esté muy bien en sí misma, hay que completarla o conocerla también gracias no solamente a la observación y al análisis del intelecto de los científicos, o sea, por parte de los científicos, sino también con el auxilio de los instrumentos científicos, que son realmente tremendamente útiles. Por tanto, también él se ocupó de cómo era el procedimiento científico o las técnicas o etapas de los procesos de descubrimiento en ciencia, y así lo expresa o lo refleja en una de sus frases, que dice: hay 3 etapas del descubrimiento científico. Primero, la gente niega que sea verdad, luego niegan que sea importante y finalmente le dan crédito a la persona equivocada. Entonces él criticó pues también algunas teorías científicas que consideraba que eran erróneas o eran falsas, hipótesis también que consideraba que no eran acertadas, y en ese sentido fue un crítico de la ciencia excelente. Fue un filósofo de la ciencia, un historiador de la ciencia, pues muy preparado, muy instruido, con muchísimos conocimientos, y eso lo aportó a la ciencia de forma general. En otra frase también Humboldt expresa su pesar por el ataque a la naturaleza que él observa, y eso que estamos hablando de finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, cuando él desarrolló prácticamente toda su actividad como naturalista, como geólogo, como zoólogo y como geógrafo. Y la frase dice así: creo que el ser humano está violando la naturaleza. Si viviera actualmente, pues ya no lo creería, sino que estaría totalmente seguro y convencido, desgraciadamente, de que esa violación de la naturaleza se está produciendo de una manera realmente horrible. Pero ya incluso en pleno siglo XVIII, a finales sobre todo, y en pleno siglo XIX, pues ya él notaba, diríamos, esta invasión de la naturaleza por parte de los seres humanos, destrozos a veces de una parte de la naturaleza, y en ese sentido pues ya tenía un pensamiento, podemos decir, diríamos, ecológico, antes de que se desarrollara el movimiento ecológico de una forma extensa. En ese sentido fue un avanzado a su tiempo en este tipo de cuestiones de análisis sobre los daños que estaba sufriendo el ambiente natural. Por otra parte, también él era pues una persona muy activa, muy enérgica,
Lo manifiesta, por ejemplo, en esta misma frase, cuando dice: solo soy feliz cuando hago algo nuevo, lo mejor son 3 cosas a la vez. Sí, tenía una capacidad de trabajo realmente enorme, casi increíble, y efectivamente era capaz de hacer varias tareas al mismo tiempo. Tenía pues esas facultades, esas capacidades tremendas, tenía una memoria también excelente, y pues era capaz de hacer varias cosas a la vez, y realmente tenía una actividad desbordante, lo cual pues era algo pues muy positivo, por supuesto. Realmente sí, realizaba como una especie de multitarea en el ámbito científico, en el ámbito del conocimiento, en el ámbito también de la enseñanza, etc. En otra frase, pues también manifiesta von Humboldt, también pues un análisis de lo que supone realmente los avances del conocimiento y de la ciencia, y es la frase siguiente, que dice: si echamos un vistazo a las revoluciones más importantes de la historia, vemos de inmediato que la mayor parte de ellas se originaron en las revoluciones periódicas de la mente humana. Efectivamente, si pensamos en la revolución científica de Galileo, de Newton, de Kepler, de Tycho Brahe y de otros científicos del siglo XVII, pues realmente nos damos cuenta muy claramente de que eso cambió la historia de la ciencia y cambió el futuro de la humanidad. Y por supuesto, si pensamos en el mismo siglo XVIII, con diríamos el surgimiento de nuevas ciencias ya de una forma más organizada, como por ejemplo la química o la física y otras ciencias, pues realmente esto se nota de una manera indudable. Y efectivamente así es. Y durante el propio siglo XIX pues también se fue asentando más pues alguna disciplina de conocimiento que todavía no estaba realmente estructurada de una forma rigurosa, pero todo eso son avances que él observaba, que él estudiaba, analizaba, y por eso lo dice de una manera más genérica en esta frase, en este enunciado. Y también tenía pues una interpretación del cuerpo y de la mente como ámbitos integrados, y así pues lo manifiesta o lo expresa en esta frase. Dice Humboldt: el verdadero disfrute proviene de la actividad mental y del ejercicio del cuerpo. Los dos están siempre unidos. En ese sentido hay un disfrute tanto del cuerpo como de la mente, y que realmente cuando la mente disfruta, el cuerpo también, y al revés, cuando el cuerpo se ejercita, también eso supone pues una satisfacción mental o psicológica o psíquica, y eso es algo que él realmente observó y que lo manifestó con claridad, y tenía toda la razón, por supuesto, sin ser médico, pero bueno, como era un gran científico, pues lo notaba de una manera evidente. Realmente también él, pues, aunque tuvo grandes éxitos en su vida como científico, como sabio, como erudito, etcétera, y como investigador, también afrontó problemas y dificultades como cualquier persona. Y en una frase se refleja esto de alguna manera. En esta frase dice lo siguiente: estoy cada vez más convencido de que nuestra felicidad o infelicidad depende más de la forma en que afrontamos los acontecimientos de la vida que de la naturaleza de esos acontecimientos en sí. Efectivamente, aquí pues diríamos que da a entender que está de acuerdo con la ética estoica y de alguna manera también con las éticas en general helenísticas, especialmente la ética cínica y la ética epicúrea también, porque diríamos la tranquilidad, la ataraxia, la paz mental, la felicidad mental, si queremos, pues no solamente se consigue luchando en la vida por nuestros objetivos, nuestros proyectos, etcétera, que eso es importante también para él, para Humboldt, sino también sabiendo resistir los problemas, si es que no se pueden resolver o son irresolubles en algunos casos, y afrontando la finitud de nuestra vida, la temporalidad de todo y el cambio de la propia realidad, que es algo inevitable. Y en ese sentido, pues él era una persona resistente, fuerte, decidida, valiente, y todo eso pues también influye en la reacción a las cosas que van sucediendo durante la vida y que afectan, por supuesto, a todas las personas.
También tiene frases pues a veces más esquemáticas, más cortas, que reflejan sus pensamientos también de una manera magnífica, como por ejemplo esta: el saber y el reconocimiento son la alegría y la razón de la humanidad. Efectivamente, él siempre dio muchísima importancia a los conocimientos, al saber, y pues el reconocimiento también era un valor positivo para él, el reconocimiento. Y él en vida ya tuvo muchísimos reconocimientos como gran científico que era, y gran investigador y gran sabio, pero realmente él quería dejar constancia de que eso es algo indudablemente bueno para cualquier persona. Y en ese sentido, pues así lo expresó. Y también tenía pues una interpretación de la diversidad de razas pues muy adelantada a su tiempo, muy positiva, y así lo manifiesta cuando dice o escribe: hay algunas razas más cultas y avanzadas por la educación que otras, pero no hay razas más nobles que otras. Todas están igualmente destinadas a la libertad. En este sentido es una frase que va contra cualquier tipo de racismo, por lo tanto pone en igualdad a todas las razas humanas, independientemente de que sean más cultas o menos cultas, porque eso es un resultado de la educación, pero eso no tiene que ver para que todas no tengan los mismos derechos a disfrutar de la vida, a gozar de la existencia, a realizarse como personas, los sujetos que están viviendo, compartiendo su vida con otras razas, etc. En ese sentido, todos los seres humanos merecen el mismo trato, tengan la raza que tengan, o sean de la raza que sean. También en relación con la cuestión o el tema de la felicidad, dice Humboldt lo siguiente: un hombre debe buscar la felicidad y la paz interna en los objetos que no le pueden ser quitados, efectivamente, y en las situaciones que él puede dominar y controlar, etcétera, ¿no? Eso pues es una verdad bien evidente, que no necesita tampoco mayores explicaciones, me parece. Con estas valoraciones, comentarios, interpretaciones que he hecho de algunas frases de Humboldt, no pretendo ser exhaustivo, simplemente pues quiero expresar pues algunas de las ideas de Humboldt y pues un análisis de las mismas. Muchas gracias a todos por su atención, y decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Saludos a los oyentes de Radio Sefando, insisto, y hasta siempre.